La comunidad educativa en Alcalá tiene todos los miércoles de 9 a 10 de la noche un programa en Radio Guadaira a cargo del profesor Ignacio Fernández y en el que colaborarán de forma habitual Manuel Jaén, Octavio Sánchez y Enrique Montaño. Las editoriales, la educación por proyectos, la evaluación del sistema educativo, la inclusión en la escuela, temas que a todos nos interesan y que ahora vamos a tratar en Radio Guadaira a través de estos profesionales de la educación. Aula abierta, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche en Radio Guadaira. Un aula se abre para darte voz, para que el silencio no sea tu razón. Palabras tan ciertas, las del corazón, tendrán siempre un sitio en nuestra canción. Muy buenas noches y sean bienvenidos a la segunda entrega de Aula Abierta. Hoy quiero comenzar utilizando el Camino de Santiago como metáfora para decir que el camino de Aula Abierta nos ha llevado a encontrarnos hoy con dos peregrinos con mucha experiencia en esto de la educación. Comenzamos Aula Abierta. Hoy contamos en el estudio con José María Pérez Jiménez y Pedro García Ballesteros, los dos inspectores que hasta hace poco nos acompañaban en Alcalá de Guadaira. Después de 5 años han sido sustituidos y tienen un conocimiento muy privilegiado sobre la situación en la que se encuentra nuestros colegios en Alcalá de Guadaira. Tengo aquí un texto para empezar que dice lo siguiente. No tengo una respuesta fácil para España, excepto que su concentración excesiva en la legislación y en las normas ha desviado la atención lejos de lo único que logrará mejores resultados de aprendizaje, la calidad de enseñanza. Esto lo dice Andreas Schleicher, que es el coordinador del informe PISA y director de educación de la OCDE. Luego dice Albert Einstein, locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Las dos personas que esta noche nos acompañan han demostrado con hechos que se puede y se deben hacer las cosas de otro modo. Buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros. Buenas noches, José María. Buenas noches, Nacho. Encantado de estar con vosotros y gracias por invitarnos. Sí, ya sabéis que Alcalá es vuestra casa y que Radio Guadaira esta noche va a ser vuestra sala de estar. Por lo tanto, estire las piernas, son las 9 de la noche, una hora tranquila, relajada, en la que empezamos a estar a gusto en casa. Y con nosotros también se encuentra hoy nuestro colaborador, Enrique Montaño. Hola, Enrique, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Encantado de estar aquí una noche más y bueno, qué privilegio, ¿no? Con estos dos invitados de excepción que tenemos hoy. Oh, esto promete. A ver si nos sale bien lo que tenemos preparado. Pero antes de meterle mano, ¿qué os parece si decimos algunas notas de actualidad? La Universidad Popular de Alcalá comienza un nuevo curso abriendo puertas al conocimiento y a la diversión. Cursos de pintura, salud, idiomas, acceso a la universidad, fotografía digital, hasta un total de 30 talleres para los cuales se ha abierto el plazo de inscripción ayer miércoles
hoy miércoles, y se cerrará el próximo domingo, día 13. Toda la información la podrán encontrar en el área de educación y en la página web del Ayuntamiento de Alcalá. En otro orden de cosas, hay que decir que esta misma mañana se ha celebrado una reunión entre los directores de los centros de educación de Alcalá y el concejal José Luis Rodríguez Sarrión. En esa reunión los directores han aprovechado para poner encima de la mesa todos aquellos temas que para ellos eran de preocupación en el día a día, y el concejal, a su vez, le han instado a desarrollar reuniones bimensuales con la idea, según dicen sus palabras, de equiparar los proyectos de todos los centros de Alcalá de Guadaira, independientemente de la zona de Alcalá en la que se encuentren. No sé si se encuentra con nosotros la directora del centro del Instituto de Enseñanza Secundaria, María Fernández. Buenas noches, María. Hola, buenas noches. Encantado de tenerte con nosotros. Igualmente. María, te llamamos porque nos hemos enterado que ayer inaugurasteis la Feria del Libro del Instituto. Sí, así es la primera Feria del Libro que realizamos en nuestro centro. Por dar algunas pinceladas de información, sí. ¿Nos podrías decir qué duración va a tener, cuáles son sus horarios? Pues mira, te paso con la vicedirectora del centro, que es Clara Trinidad, que es la que ha organizado en primera persona la Feria del Libro y os informa perfectamente de cada uno de los detalles. De acuerdo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Nos podrías decir qué duración va a tener la Feria del Libro y qué horarios tiene, por si alguno de los oyentes están interesados en asistir? Sí, claro, por supuesto. La Feria del Libro empezó ayer martes. Uh-huh. Y está en funcionamiento de 9:15 a 1:15 de la mañana. ¿Y en horario de tarde tenéis algunas horas? En horario de tarde no tenemos, porque eso está abierto durante la función del centro y solamente es por la mañana. Vale, y si alguien estuviese interesado en ir, ¿qué tiene que hacer para entrar en el centro? ¿Las puertas están abiertas? ¿Pide solicitud? Bueno, la situación del instituto es un poco peculiar ahora porque estamos en obra. Entonces la entrada al instituto es un poco provisional, porque la entrada principal, digamos, está ahora mismo cerrado porque están los operarios trabajando allí. Pero cualquiera que se quiera acercar no tiene más que llegarse al instituto en las horas de cambio de clase, que se abre una puerta, una puerta provisional, que por ahí es por donde entran los alumnos y los profesores, vamos, que no hay ningún problema. Y en caso de que la vean cerrada, pues pueden llamar al instituto perfectamente, que le abrimos sin problema. Bien, pues, por preguntarte, ¿tenéis conexiones con alguna entidad colaboradora del municipio? Sí, bueno, la entidad colaboradora que nos está ayudando es la librería Término, de aquí de Alcalá de Guadaira, que se ha prestado a organizar esta feria. Oye, pues deseamos muchísima suerte. Y en otro orden de cosas, mira, sabemos que hace un par de días uno de vuestros alumnos sufrió un golpe cardíaco en las pistas de San Juan. ¿Podríais comunicarnos sobre el estado en el que se encuentra este joven? Espera un momento porque le paso con la directora, ¿vale? De acuerdo. Sabiendo la pregunta, nuestro alumno se encuentra ahora mismo en una situación estable y esperamos que evolucione de forma favorable a lo largo de estos días. Muy bien, pues sí, todos lo esperamos, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Os esperamos una aula abierta próximamente, os llamaremos, tiraremos de vosotros para que nos echéis una mano. Perfecto, quedamos esperando. Un saludo para todo el Instituto Albero. Lo mismo, María, un saludo. María. Sí. Mira, te saluda Pedro y José María, los inspectores de... ¡Ah! ¿Qué hay? Buenas noches. Buenas noches, María. Buenas noches. Grandes inspectores los dos, Sí, hay que decirlo, sí. Por eso no podíamos pasar por alto tenerlos aquí. Pues nuestros mejores deseos para ti y para el instituto y sobre todo para ese chico, que se recupere pronto. Muchísimas gracias, recuerdo a todo María. el claustro del Albero, que lo recordamos mucho. Gracias, Pedro. Bueno, María, mira, tenemos al final del programa una sesión que le llamamos Abrimos Nuestro Centro, que el objetivo es que cada semana podamos hablar con un colegio de Alcalá o un instituto y que de manera somera nos cuenten cómo es ese instituto, de manera que cualquier oyente pueda entender, pueda escuchar, al escuchar pueda entender
cuáles son sus proyectos, en qué están embarcados, qué dimensión tiene, qué servicios ofrece, así de manera somera. Te llamaremos y contamos contigo para la siguiente semana. Perfecto. María, muchas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Adiós. El centro de profesores se pone en contacto con nosotros y Carmen Poblador nos informa de que aún se encuentran abiertas el plazo para 2 iniciativas. Una de ellas es el programa de escuelas mentoras y el otro el segundo torneo de debate educativo. El programa de escuelas mentoras lo que va a permitir es recibir compañeros de otro colegio o nosotros visitar otro colegio para conocer buenas prácticas. De esto ya sabemos porque los 2 inspectores que hoy se encuentran presentes aquí ya lo pusieron en marcha hace un par de años, ¿verdad? Y no fue mala experiencia. En absoluto. Uh-huh. El segundo torneo de debate educativo tiene el plazo de inscripción abierto hasta el 15 de octubre y está dirigido a los alumnos de enseñanza secundaria, ciclos formativos y bachillerato. Maestro o magíster, cuyo origen etimológico está en el vocablo magis, que significa lo más, es más que el aprendiz o el artesano, incluso más que el licenciado o el doctor. Más que el maestro, no hay otro. El maestro, que es transmisor de excelencia, se está examinando siempre. El maestro, si lo es, frecuentemente choca con la sociedad y con el Estado, puesto que sus funciones son lindantes con las de aquellos, pudiendo entrar en conflicto. Porque no es posible concebir un Estado si no es educador, y no es posible diseñar una educación en toda su dimensión sin tener presente la existencia del Estado. Por esto el cuerpo escolar, nos dice María Zambrano, se mueve dentro de dimensiones políticas. Para ser maestro se necesitan adquirir voluntad de compromiso para con sus alumnos y valentía para afrontar con determinación y constancia el cuestionamiento de lo que, estando socialmente establecido, dificulte el progreso en el desarrollo de su trabajo. Bueno, pues acabamos de escuchar un texto que he querido recortar de un artículo que escribía hace poca fecha José María Pérez. Se lo dedicaba a Pedro García por su jubilación. Lo localicé, lo encontré. Y a ver, yo detecto aquí 3 pilares fundamentales. Uno de ellos es, primero, lo personal. Es una dedicatoria a un compañero y amigo, lo personal. Otro es
el asunto del maestro, la necesidad que tiene el maestro de irse renovando, y otro precisamente es el Estado y la relación con la escuela. Una escuela al servicio del Estado, o el Estado de la escuela, más bien la escuela al servicio del Estado. Entonces, yo creo que sobre estos pilares podemos hacer pivotar toda la entrevista, pero tenemos al teléfono al amigo Octavio. Buenas noches, Octavio. Buenas noches, Nacho, y un saludo para los dos señores inspectores ahí presentes. Vale, mira, te escuchan, ¿verdad? ¿Lo escucháis, Octavio? Sí, sí, Octavio, buenas noches y otro saludo para ti. Muchas gracias, no tengo el gusto de conoceros porque ya soy un poco mayor, pero bueno, trataremos esta noche un poquito de plantear algunas cuestiones. Buenas noches, Octavio. Encantado. Encantado. A ver, Octavio, ¿te gustaría tenerte a ti? ¿Quieres lanzar alguna pregunta? Pues yo tengo aquí unas cuantas. Yo quería un poco como revisar un poquito en mis 35 años de la educación, y ya jubilado por supuesto, pues las distintas actuaciones que yo he visto en la inspección. Para no ser muy pesado, cuando yo apruebo las oposiciones en el año 76, me mandan a Morón de la Frontera. Cuando llego allí a Morón de la Frontera, me encuentro a una inspectora que se llamaba Isabel Álvarez, de feliz recuerdo y memoria, una extraordinaria mujer, psicóloga y además entregada a su trabajo. Y cuando llego allí, pues me encuentro que hay como una bolsa de retraso y fracaso escolar rondando casi las 6 aulas, que multiplicado por 30 o 30 y tanto en aquella época, pues estamos hablando entre 150 y 180 alumnos. Esta inspectora pone en marcha lo que se llamaron las aulas móviles. La palabra lo dice, es decir, no se trata de encasillar a los alumnos de una forma definitiva, sino que temporalmente van a estar durante un tiempo, unos años en este caso, en estas aulas, y a medida que vayan superando los niveles se iban incorporando a su aula normal según la marcha del curso en aquellos entonces. Cuando yo estoy hablando de esto, la inspección en aquellos momentos era una inspección independiente, no dependía administrativamente de ningún ente político, aunque para aprobar las oposiciones lógicamente tenían que pues sufrir como todo el mundo. Pero en aquellos entonces la inspección mantenía un sentido de independencia frente a otras políticas, frente a la administración, y realmente actuaban. Isabel Álvarez, cuando llega allí entonces, plantea al claustro que necesita 5 o 6 profesores voluntarios. Y mira, pues entre los de Morón, me encontraba yo también en aquellos momentos. Yo venía de estar con los jesuitas y nos plantea que nos tenemos que hacer cargo de estas aulas. Estas aulas tenían un componente de alumnos que por circunstancias familiares tenían que desplazarse a campañas olivareras y otro tipo de campañas, y entonces pues faltaban a la escuela con cierta frecuencia. Claro, cuando nosotros nos encontramos con esto, lo primero que nos dice la inspección es que estamos bajo su acogida sobre su dimensión personal y sobre su defensa. Y entonces el claustro, que estaba dividido entre el sí y el no, porque era un claustro complicado en aquellos entonces, personas muy mayores, cuando se encuentra con esto y se encuentra con 5 profesores voluntarios formando un equipo, pues entonces empieza realmente a trabajar sobre las unidades móviles. Yo estoy 2 años en Morón y en los 2 años logramos que el 50% de las aulas se incorporaran a la marcha normal de su curso, por lo cual pues fue extraordinario. Sí, quiero recordar que cada 2 meses nos reuníamos con la inspección y nosotros toda la semana teníamos una reunión, el equipo de profesores, que como estábamos también defendidos un poco y apoyados por la dirección del centro, pues pudimos soportar un poco la presión que el resto del profesorado ejercía, porque claro, nosotros no salíamos de la norma, recreos aparte, excursiones aparte, bibliotecas aparte y comedor aparte. Entonces, digamos que era todo una situación muy especial. Esta situación yo después la veo en Alcalá de Guadaira cuando yo soy director del Colegio Rafael Castaño y me encuentro con otro tipo de inspección. Creo que se llamaba Adelina, era teresiana, una señora ya mayor, y esta señora venía con ciertos sonríen, Octavio, sonríen, te están escuchando y sonríen. Se ríen, ¿no?
Bueno, pues nada, ¿no? Pero que esta señora venía con ciertos prejuicios porque nosotros habíamos presentado un proyecto a la innovación educativa en aquellos entonces, dependiendo de la Junta de Andalucía, y habíamos conseguido el primer premio en educación compensatoria. Nos dieron 500.000 pesetas de aquellos entonces. Claro, entonces, digamos que no habíamos pasado por el filtro de la inspección, sino que habíamos obviado la inspección y habíamos ido directamente a través de la innovación educativa. Estos prejuicios, cuando esta mujer llega, a pesar de todo, tenía su sentido profundo de la vida también, lo primero que hizo fue sentarse en la mesa y escucharnos a todos los profesores, sin entrando en las clases, y escuchando a cada uno cómo actuaba, y tomando nota. Se tiró toda la mañana tomando nota. Cuando acabó la mañana, nos reunió en la salita de profesores, que éramos 6 profesores nada más en aquellos entonces, y nos dijo: enhorabuena, os felicito porque realmente estáis haciendo un buen trabajo. Ese fue un perfil de inspección, ¿no? Ese te llamó la atención. Este es un segundo perfil. Es una inspección que no provoca, digamos, cambios, pero que al ver los cambios, un poco en las situaciones un poco raras o excepcionales, sí es capaz de apreciar un poco, sí, y de alguna manera apoyar dentro de lo suyo, porque supongo que haría algún informe o algo. A nosotros no nos llegó. Y esta segunda actuación de la inspección, sí, pues fue positiva, la verdad. Una tercera, ya soy yo orientador en un instituto de aquí de Alcalá. Van 2 perfiles de inspector, vamos a ver tercero. Tenemos un tercer modelo. Y estos ya vienen desde la administración, como, para decirlo con palabras así un poquito más sencillas, son como la mano derecha de la administración, ¿no? Los que ponen en pie de guerra al personal. ¿En qué se caracteriza ese último perfil? Se caracteriza porque vienen formando directamente desde arriba, informan a la dirección, reúnen al ETCP, todos son elementos jerárquicos, y terminan en el claustro. ¿Qué pasó? Pues yo tuve la desgracia de irme del instituto sin que fuésemos capaces de elaborar ninguna adaptación curricular significativa. Con este perfil de inspector, ¿no? Con esta experiencia que tuviste, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, ¿qué pregunta te gustaría hacerle a los 2 invitados? Pues no sé exactamente la inspección en este sentido por dónde va, si sigue teniendo autonomía o sigue estando bajo el brazo derecho de la administración que le marca unas pautas y unos caminos determinados. Esa es mi pregunta. ¿Qué opináis? Bueno, habría mucho que hablar después de oír a Octavio, ¿no? Porque en realidad Isabel Álvarez era una inspectora excepcional, no una inspección excepcional, sino era una inspectora excepcional. Yo la conocí personalmente y trabajé con ella y con otros además que iban también en su misma línea, como Pepe García Calvo, como Antonio García de Tena. Uh-huh. Incluso creamos una asociación, que es la Asociación Redes, que todavía funciona. Y el segundo modelo convive con Isabel, no es otra inspección, es otra inspectora que convive dentro del mismo modelo. Entonces eso conviene dejarlo ahí claro. Es decir, tú tienes 2 modelos, dos inspectoras pues distintas, pero el modelo legal era el mismo. Lo que ocurre, que sí es verdad, que tenían, por decirlo de alguna manera, un amplio margen de actuación en los centros. Porque tenían vinculación con el tema de formación del profesorado, con muchas de las cosas pues, que llevan ordenación educativa ahora, como puede ser educación especial, etcétera, etcétera. Y una inspectora con brújula bien orientada, pues evidentemente, como Isabel, podía hacer mucho por los centros. La inspección en este momento carece de autonomía. Es decir, nosotros tenemos un artículo, que lo puedes buscar también, que lo define bastante bien, en Diario de Sevilla, que se llama Inspección, Poder e Independencia. Es un cuerpo que para estar al servicio de los ciudadanos y velar por los derechos de los ciudadanos requeriría, no por actitudes personales, digo formalmente, legalmente, orgánicamente, una mayor autonomía del poder político, una mayor independencia. Hoy por hoy, por ley, nosotros dependemos de viceconsejería por un lado y del delegado o delegada provincial de turno. Esa es nuestra dependencia, orgánica y formal. Claro, en ese sentido, tú puedes tener después actitudes personales
en un sentido o en otro, pero es evidente que el marco legal no es de una inspección independiente del poder político en este momento, sin ninguna duda. No sé lo que opinará mi compañero José María al respecto. Sí, en términos generales no cabe duda que la inspección tiene un componente jerárquico, además, y dependiente políticamente, que condiciona mucho las posibilidades de autonomía de inspectoras o inspectores concretos, que en un pasado podían ser mayores. Bueno, depende del pasado que hablemos, porque si nos refiriéramos al pasado anterior, al 1975, o sea, régimen franquista, los 40 años de régimen franquista, los inspectores y las pocas inspectoras que había eran todos también políticamente dependientes, y muy dependientes. O sea que el político trata de controlar a la inspección, porque teniendo controlada la inspección, de alguna manera tiene en parte controlada la política educativa. Se convierte en el brazo y tú has puesto algunos ejemplos, de la los administración. inspectores podemos ejercer, pero a título individual o a título de pequeños equipos, podemos ejercer nuestra independencia y nuestra autonomía. Pero lo que no cabe duda es que tiene unos costes personales, en muchos casos, y también unos costes incluso de tipo laboral, ¿no? Porque es a costa de o en contra de. Por tanto, es verdad, los márgenes a la inspección en los últimos años, sobre todo, se le trata de aislar, de mantener en una especie de búnkers lejano a los centros educativos. La inspección no tiene efectividad cuando está lejos de los centros. La inspección no es efectiva cuando está lejos de los maestros, de las maestras, de los niños y de las niñas. La inspección tiene que estar cercana a los centros y a los que trabajan en ellos y a los que aprenden en ellos. De lo contrario, no es efectiva, por muchos papeles que mueva y por muchos planes de actuación que tenga. De todas maneras, me gustaría añadir, Octavio, que incluso con el marco legal que tenemos y con esa doble dependencia que te he comentado antes, tenemos mucho margen de actuación en los centros, de oficio, independientemente de los planes de la administración. Es decir, hay una legislación que dice que el inspector ha de velar por el cumplimiento de los derechos educativos de los ciudadanos. Y está puesto en boja y está puesto en ley. ¿Cómo interpretes tú eso? Si tú te atienes exclusivamente al plan que te manda desde consejería, pues evidentemente encerrado en los despachos y en los ordenadores. Si lo interpretas con autonomía profesional y con ética profesional, puedes hacer aún muchas cosas, porque afortunadamente sigue teniendo un gran poder simbólico por su historia, por la propia historia de la inspección, que podríamos hablar también en otro momento. Y una última cosa, Octavio, relacionándola con algo que tú has dicho. Hay planes, hay proyectos que llegan a los alumnos, que llegan a las aulas de posible transformación, que quien puede impulsarlos, quien tiene el poder para impulsarlo, quien tiene el lugar para poder impulsarlo adecuado en el sistema educativo es la inspección. En la inspección. Hay cosas que si no las hace la inspección, no las hace nadie. Claro. Se han tratado de crear en estos 5 años. En los últimos años, nosotros tenemos experiencia en ese sentido. En los últimos años la administración ha tratado de crear otras estructuras, dentro de profesorado, asesores, tienen sus funciones, pero los proyectos que puede impulsar la inspección o los impulsa la inspección o no los impulsa nadie. Bueno, a ver, a mí se me ocurre así que en el primer paso que estamos dando estamos entrando ya en un tema que tiene que ver con la relación que hay entre la escuela y el poder. La escuela y el poder. La escuela es el servicio de un poder y por lo tanto se pierde el rumbo, se pierde el camino cuando hay una lógica aplastante, como dice Andreas Leischer del informe PISA, que tanto miramos luego, el informe PISA, cómo sirve luego de referencia, que dice que el exceso de concentración, la concentración excesiva en la legislación y la normativa, nos hace desviarnos precisamente de lo que sería la calidad educativa. Entonces, de esto no se enteran precisamente aquellos que os distraen con otras cuestiones como son los políticos. No se enteran de esto y luego nos hacen recurrir a este informe, al piso. Vamos a ver, aquí hay varias cosas que sería bueno además que fuéramos conscientes y lo tomáramos con cierta naturalidad. La escuela es un campo de lucha. La escuela es un campo de lucha. Como decía Pierre Bourdieu. Efectivamente. La escuela es un campo de lucha ideológica, de lucha política, de lucha económica, y que por lo tanto todo poder intenta controlarla, intenta que sirva a sus intereses, y eso es lo normal. Sí, eso es lo normal. Perdón por terminar un poco. Es decir,
La escuela está al servicio del poder. La escuela hay que distinguir lo que es escuela estatal de lo que es escuela pública, son dos conceptos que muchas veces nos tienen confundidos. La escuela estatal de titularidad estatal, obviamente, está en manos de los poderes políticos, etcétera. Claro que sí. Pero la escuela pública, dentro de la escuela estatal, hay que construirla. Hay que construirla. Una escuela estatal no es pública inmediatamente por el hecho de serla. Hay que construirla. ¿Y cómo se construye? Si esa escuela pública realmente sirve a los derechos educativos de los ciudadanos. Y nosotros lo hemos planteado siempre en 3 aspectos, lo que tiene que hacer una escuela pública. Hay muchas escuelas públicas que son privadas, en su concepción ideológica. ¿Por qué? Porque segregan. La segregación es contrario a la escuela pública. Y tenemos escuelas públicas segregadoras. Hemos visto un estudio hace poco a nivel de toda España, se publicó en El País, donde indica que hay segregación entre escuela pública y en la escuela privada y concertada, pero también hay segregación en la escuela pública. Centros públicos con altos índices de segregación. Y 3 componentes. Mira, perdona, Nacho. Perdona, Octavio, simplemente para terminar. Yo creo 3 componentes para ser escuela pública. Sí, que yo creo que es irse un poquito por las nubes, y para las personas que nos están escuchando, el problema que yo podría plantear en segundo término es, hombre, una inspección no puede trabajar solo a nivel de la dirección o a nivel de los elementos jerárquicos existentes en toda estructura, sino que debe trabajar también con aquellos profesores o equipos de profesores, claro, formarlos, que están interesados en modificar un poco la realidad que tienen delante. Por ejemplo, yo, si te digo la verdad, en el tiempo que yo estuve en un instituto con el proyecto de las historias de vida, no me visitó ningún inspector, ni ningún inspector se interesó. También es verdad que me cogieron esos años de implantación de la LOCSE y con todo lo que eso conllevaba. La inspección es de toda la comunidad educativa, Octavio. Claro, no solo los profesores, cuidado, los alumnos y los padres. El respaldo de la dirección y de la jefatura de estudio, y entonces tanto una como otra me defendían delante de otros organismos. Pero la inspección nunca me visitó ni se interesó en absoluto por nada. Y después hice yo la tesis doctoral precisamente sobre esto. Es Octavio, disculpe que te interrumpa. Es que el reloj corre y tenemos que aprovechar esta visita. Vale. Y me gustaría preguntar, entrando ya en la experiencia que han tenido ellos dos en Alcalá de Guadaira, me gustaría hacerle una pregunta muy concreta, que es, yo sé que hoy nos escuchan bastantes oyentes, sabían que veníais y están escuchando. ¿Qué os encontrasteis cuando llegasteis a Alcalá? ¿Qué habéis dejado vosotros? ¿Queréis que habéis dejado vosotros en Alcalá? Es una parte de la pregunta. Otra sería, ¿cuál ha sido el mayor caballo de batalla que habéis tenido? ¿Qué os ha preocupado más, os ha dado más quebradero de cabeza? ¿Y cuáles han sido las grandes alegrías? ¿Qué me encuentro? ¿Qué dejo cuando me voy? ¿Qué me ha impedido en mayor medida cumplir el objetivo que teníais? ¿Y cuáles han sido las mayores alegrías que habéis llevado? Hombre, es muy difícil hablar en términos generales, ¿no? Y en una trayectoria de 5 años. ¿Qué nos encontramos cuando llegamos a Alcalá? Pues nos encontramos colegios e institutos cuyo funcionamiento, cuyas peculiaridades, no cabe duda, que dependían estaban en consonancia con los problemas de una zona, de una localidad como Alcalá de Guadaira, pero que tenían un funcionamiento similar a los que nos podemos encontrar en cualquier otra localidad, por tanto, con unas características diferenciales, pero tampoco con unas dificultades superiores a las que nos podíamos encontrar en cualquier otra localidad. A partir de ahí, nosotros nos planteamos un trabajo en base a 3 o 4 grandes principios. Nosotros teníamos que conocer los centros y los centros nos tenían que conocernos nosotros. Eso en primer lugar. En segundo lugar, teníamos que establecer comunicación entre los distintos centros, porque teníamos claro que teníamos que ir creando conocimiento entre los centros, entre el profesorado, entre incluso la propia familia, aunque ahí era más difícil llegar, y crear comunicación entre los distintos centros para crear red y crear una zona, crear un espíritu de zona, una identidad de zona, y eso no era difícil, era un proyecto a 5 años, pero ese era uno de nuestros grandes principios. Y el tercer principio fundamental que nos planteamos es que nosotros teníamos que incidir sobre elementos esenciales, no solo sobre lo que nos dijeran a nosotros que teníamos que hacer, porque sabíamos que haciendo solo lo que nos dijeran que teníamos que hacer no íbamos a ir a lo esencial. Por poner 2 ejemplos.
uno estructural y otro relacionado con la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. Nosotros tuvimos claro desde el primer momento que había un problema en la estructura del sistema, que no es de Alcalá de Guadaira, que es de todo el sistema educativo, pero que se agudizaba aquí por determinadas características de los centros de institutos y de la red de centros y colegios de la localidad, y era el tránsito de la primaria a la secundaria. Sí, y ahí nos pusimos a trabajar intensamente desde el principio. Y un segundo eje vertebrador de nuestro trabajo, era cómo llegamos a trabajar con los centros, a provocar cambios en la enseñanza y en el aprendizaje. Pues vamos ahí a un elemento esencial, el lenguaje. El lenguaje como aspecto transversal, fundamental para provocar aprendizaje y para que cambien los métodos, la base, efectivamente, lo que vertebra, lo que es un elemento. Y nos pusimos a trabajar, podríamos poner otro ejemplo, sobre esos dos, intensamente, con continuidad y como planes estratégicos, y creemos que eso ha dado resultados. Yo me gustaría añadir ahí, no sé, Nacho, si ¿hay otra cosa ahora o puedo intervenir? No, es que tengo aquí unos cortes preparados. Venga. Tengo dos cortes que de lo que habla José María, los dos vendrían muy bien al pelo. ¿Cuál tenemos preparado? ¿Tenemos preparado el 2? Dale al 2. En primer lugar, una cosa que yo creo que tendríamos que tener muy claro, es que cualquier profesor de cualquier materia es también profesor de lengua o profesora de lengua. Es decir, que quien enseña química tendría que ser muy consciente que está casi enseñando una lengua extranjera, porque tiene un corpus conceptual, léxico, una manera de hablar en química que no es la manera de hablar habitual de la gente. Lo mismo en historia, en ciencias sociales, lo mismo en matemáticas, en filosofía. Es decir, no se habla igual o no se escribe igual para hacer un comentario de historia que para hacer un comentario de literatura, que para hacer un informe de un experimento de química, que para hablar de matemáticas, de un problema, por ejemplo. Es decir, y sin embargo, muchas veces quienes enseñamos no tenemos en cuenta que hemos de dar a nuestro alumnado los instrumentos para que puedan acceder a esas diferentes formas de decir, porque aprender una materia, de hecho, es aprender la manera de hablar en esa materia. Qué sé yo, el concepto de problema. El concepto de problema en matemáticas es uno, pero en la vida cotidiana es otro. Un ejemplo de una niña que le decía a su papá que estaba trabajando en la computadora: papá, quiero jugar con la computadora. Tenía 6 años esta niña. Papá, que quiero jugar. No, que estoy preparando una cosa para mis alumnos. Pero déjame jugar. Pues dice, no, ¿pero qué estás haciendo? Pues estoy preparando un problema. ¿Pero qué problema? Y dice, pues nada, una niña que tiene 200 pesos y se quiere comprar unos dulces y la niña le corta y dice, ¿y qué problema tiene la niña si le sobra plata? Claro. Bueno, el lenguaje como pilar fundamental, sé que lo habéis trabajado bastante. Una preguntita que tendría que ver con esto. En todas las clases hay un horario oficial con un reparto de horas para las distintas áreas. No sé si yo detecté bien cuál era vuestra estrategia, pero ¿podría haber un gradiente de idealidad entre 1 hora a la semana ubicado para el PCC como mínimo, o en el otro extremo del gradiente de idealidad, el PCC empapando todas las áreas de manera global, donde el lenguaje, la dimensión oral y escrita y hipertextual estuviese presente? ¿Era una estrategia vuestra que fuese en ese gradiente, a ver si podríamos llegar al ideal? Bueno, vamos a ver. Antes de contestarte a eso, me gustaría, por añadir algo de lo que comentó José María, porque no se creyera que las cosas surgen por casualidad. Es decir, el modelo de inspección en Alcalá del 2014 al 2019 es un modelo pensado, no que ha surgido por casualidad como puedan surgir las setas. Es decir, José María y yo pensamos previamente formar equipo, trabajar en equipo, coger una población para un equipo de 2 inspectores, en ese sentido Alcalá era ideal, sin tener nada de Sevilla Capital, con dedicación en exclusiva y para trabajar en zona. Es
decir, estamos ante un modelo pensado dentro del marco legal que tenemos, es decir, y posible, por lo tanto. Cuando tú decías por qué nos encontramos, pues nos encontramos mimbres, pero no nos encontramos cestos. Ya. Nos encontramos mimbres, pero no nos encontramos cestos. De ahí esos proyectos transversales, lo que decía José María, que nos dedicamos inmediatamente, que estaba tránsito, que estaba el de análisis de los resultados escolares colectivamente, de manera longitudinal, el de convivencia y el proyecto de competencia donde voy a aterrizar ahora. Sí. Con el proyecto de competencia comunicativa, que partía de una concepción, si me apuras, ideológica del poder del lenguaje, de lo que decía Isabel Álvarez, demos a los niños el poder del lenguaje para defenderse del lenguaje del poder. Y de esa concepción está hecha el blog, el blog del poder del lenguaje, que está hoy conocido y funcionando maravillosamente. Pero lo que sí indicamos es que no íbamos a entregar con el PCC mapas detallados a los centros. Sí. Que el PCC era una brújula, pero no era un mapa. Es decir, una brújula de en qué dirección había que ir. ¿En qué dirección había que ir? Dar el poder del lenguaje a los niños de todos los lenguajes, el oral, el escrito, lo hemos escuchado un montón de veces, de todos los lenguajes y de manera transversal. Sí. El mapa, el que cada centro quisiera, respetando las culturas y los climas de cada centro. Y en ese sentido va que ser honrado. Es decir, en los 24 centros, en los 19 colegios más los 5 institutos, pues con el PCC hay de todo. Hay con unos mapas y hay con muy detallados y hay con otros donde está la hora, el jefe de estudio, la comisión, el currículum, y con otros mapas menos detallados, bastante menos detallados. Pero eso era también en ese sentido consciente, es decir, la brújula, y ahí sí hemos tenido éxito, y luego hablamos de los resultados si quiere, una brújula, pero nunca el mapa, porque cuando los maestros saben qué tienen que hacer, saben perfectamente cómo hacerlo. Pues déjame hacer una pregunta, porque ahora mismo se encuentran todos los compañeros directores intentando conocer cuáles son las nuevas directrices de la inspección que acaba de aterrizar. Con todo lo que habéis sembrado, con todo lo que nos ha dado tiempo a crear durante 5 años, ¿nos daríais algún consejo de cómo continuar para que esto no se viniese abajo? Bueno, de alguna manera... Y espero que esto lo escuchen también las nuevas inspecciones. Claro, aquí hay un trabajo hecho. Sí, no cabe duda. Nosotros, uno de los objetivos que nos propusimos fue que los proyectos que impulsáramos tuviesen un carácter estratégico y se mantuviesen después de irnos nosotros. De manera que si los proyectos, hablemos del proyecto de competencia comunicativa, los cambios organizativos que se han producido en torno al cambio de la primaria a la secundaria, al tránsito, si decayeran una vez que nosotros dejamos de estar en Alcalá de Guadaira, será un fracaso. Será parte de un fracaso nuestro, así lo decimos. Para eso ya le dijimos a los equipos directivos de los centros que era fundamental que ejercieran su autonomía, porque, ojo, una cosa, ha dicho Pedro una cosa que era también un principio básico que nosotros hemos tenido en cuenta. Nosotros podemos impulsar proyectos, orientar, poner la brújula encima de la mesa, pero respetando siempre la autonomía de los claustros, la autonomía de los centros, porque ningún centro funciona igual que otro. Bueno, en ese sentido, hombre, los equipos directivos juegan un papel fundamental en la continuidad de estos proyectos. Y no cabe duda, nosotros nos hemos encargado de a las nuevas inspectoras, que son 2 mujeres, informarlas detalladamente del trabajo que se ha hecho y de la situación en la que se encuentra, para que de alguna manera sigan coordinando, impulsando y apoyando estos proyectos. No cabe duda que como centro el equipo directivo juega un papel fundamental, como localidad o zona, si la inspección no sigue coordinando el trabajo, al menos en la faceta, en la parte de red de comunicación entre centros, puede decaer. Sí. Puede decaer porque no hay otra estructura creada que pueda impulsar. Eso sí es verdad. Pero, y se lo hemos y a ella pues se lo hemos comentado, porque es verdad lo que decía José María, que y lo que le decimos al poder político cada vez que tenemos ocasión o en un artículo. Hay cosas que en el sistema educativo, si se quiere trabajar en zona, en red y con eficacia, solo puede hacer la inspección educativa. No lo puede hacer
un C ni lo puede hacer un director, porque es el único que tiene esa visión de zona. Sí trabaja sobre zona homogénea y se le da tiempo por delante. Es decir, esto no ha sido un trabajo de 1 año o de 2. Si me apura, Nacho y Enrique, esto se ha empezado a ver resultados realmente casi el 5.º año, casi el año último de cuando empezaba a echar raíces. Efectivamente. Las cosas requieren tiempo. Pedro, mira, a ver, entre otras cosas, hay veces que el camino no se puede desandar. O sea, un camino que tú has andado y que sabes que está bien andado, por mucho poder que pueda tener un inspector, obligar a desandar ese camino es casi prácticamente imposible. En mi experiencia particular, si a mí me obligan a meterme en un embarrado de indicadores, que luego no tenga una práctica en el aula, que se convierta en el aula en más de lo mismo de un libro, yo no sé hacerlo ni quiero hacerlo porque no creo en ello. Por lo tanto, embarrados de indicadores, embarrados de... Ahí no creo que sea el terreno pedagógico y didáctico de un maestro, no lo es. Y me negaría a tener que volver a desandar eso para estar quebrándome la cabeza en mi casa pensando cómo salgo de ese mare magnum, que además no tiene reflejo ninguno en el aula. Un momentito, mira, tenemos una llamada muy interesante y nos quedan 10 minutos y en 10 minutos tenemos esperando al Colegio Manuel Alonso y tenemos esta llamada que me parece muy interesante. Está al teléfono Sergio Tagua. Sergio, buenas noches. Buenas noches, Ignacio, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿me escucháis? Sergio, mira, tienes aquí a los micrófonos a los 2 inspectores de nuestra localidad. ¿Tienes algo que decirle, verdad? ¿Algo que te interesa? Pues mira, sí, tenía aquí os estaba escuchando y sí que hay una pregunta que me gustaría lanzar y a ver si creaba debate, ¿no? Pues mira, os hago una breve introducción. Yo soy de Alcalá, ¿no? Soy alcalareño y llevo pues 6 años viviendo y trabajando en Madrid, ¿no? Por temas laborales. Mi colegio fue el antiguo Francisco Mesa, mi instituto el Cristóbal de Monroy, ya que esa es mi barriada, la barriada del instituto. Y bueno, pues trabajo en consultoría tecnológica, ¿no? Entonces, el trabajar en consultoría tecnológica sí que aquí en Madrid me ha permitido pues trabajar en grandes empresas. Cuando digo grandes empresas me refiero a empresas del IBEX 35, ¿no? De todos los sectores, del sector de las telecomunicaciones, del sector de las energéticas, el sector de automovilismo, pero sobre todo sí que está un poco más especializado en el sector de la banca, ¿no? Y todas estas grandes empresas ahora mismo se encuentran enfrascadas en lo que se está dando llamar una cuarta revolución industrial, ¿no? Que es la transformación digital. Esta transformación digital es el futuro de los alumnos, el futuro de nuestros niños, ¿no? Y, por ejemplo, un ejemplo muy gráfico de esta transformación digital es lo que llevo yo varios años trabajando, que es la banca móvil, ¿no? Todos tenemos en el móvil ya la aplicación de nuestro banco, desde donde podemos hacer pues casi todo, ¿no? Sí, casi sin tener que ir a la oficina, ¿no? Ese es uno de los grandes ejemplos de transformación digital. Y en esta transformación digital en la que están inmersas todas las grandes empresas apostando por las últimas tecnologías y por la innovación, y cuando hablo de innovación me refiero tanto innovación tecnológica utilizando dispositivos móviles, utilizando el Big Data y la analítica de datos, inteligencia artificial, el Machine Learning, que aunque parecen palabras como de muy a futuro, como de ciencia ficción, pero bueno, si partimos de la base de que el Big Data, la analítica, inteligencia artificial, este tipo de técnicas son lo que utiliza, por ejemplo, Amazon cuando compramos algo por Internet y nos sugiere productos en base a nuestra preferencia, a lo que sabe de nosotros, o Netflix, las películas que nos sugiere en base a las películas que ya hemos visto, pues, o sea, son tecnologías que no son tanto ciencia ficción, sino que las estamos viendo ya reflejadas, ¿no? En nuestra vida cotidiana, casi sin darnos cuenta, en nuestro teléfono móvil, en nuestras televisiones. Pues esta innovación tecnológica es por lo que están apostando este tipo de grandes empresas y a la vez por innovaciones metodológicas, ¿no? Utilizando metodologías ágiles de gestión de proyectos, de gestión del trabajo de los equipos. Y cuando digo ágiles no significa hacer lo mismo pero más rápido, sino se refiere a la agilidad a la hora de adaptarse a los cambios, ¿no? Para detectar errores y corregirlos lo antes posible. Pues este tipo de metodologías ágiles enfocadas a trabajar por proyectos, y a trabajar por proyectos
se dice proyectos, pero es a productos, a la hora de sacar productos. Producto, por ejemplo, en banca, un producto sería un nuevo préstamo, un tipo de préstamo hipotecario, de las energéticas sería pues un nuevo tipo de contrato de luz y de gas para tu casa, ese tipo de productos, ¿no? Porque al final es lo que se trata, ¿no? Son grandes industrias que venden productos. Y claro, para... Entonces, las características de ese trabajo trabajo que actualmente se desarrolla en esas empresas punteras serían, concretamente. Claro, pues una de las principales características es el trabajo en equipo, ¿no? Equipos autogestionados en los que es muy, muy, muy importante las competencias comunicativas de las personas y las capacidades de liderazgo. En el trabajo actual, la competencia comunicativa y el trabajo por proyecto. Efectivamente, eso es muy, muy importante. En toda esta transformación digital de las grandes empresas, de los negocios, de aplicación de nuevas tecnologías, es muy importante que los equipos tengan esa competencia y es muy importante para la interconexión y aprovechar las sinergias entre distintos equipos. Digamos que hemos pasado del antiguo jefe que con el látigo obliga al equipo a hacer las cosas que no quieren, hemos pasado a la figura del director de orquesta, ¿no? Ese líder que tiene esas capacidades comunicativas y esa capacidad de liderazgo que consigue que sus equipos le sigan porque le respetan y que esos equipos hacen cosas que jamás pensaron que podían hacer, ¿no? ¿Y tu pregunta entonces sería, Sergio? Entonces, claro, ante este panorama pues ultra tecnológico de nuevas tecnologías, de automatización, de metodología, lo que a mí me preocupa, porque yo soy padre de un niño de 8 años y sí que me preocupa si en la escuela en general y en la escuela, por supuesto, en Alcalá de Guadaira, que es mi pueblo, que es mi tierra, si esta escuela está preparando realmente a un niño para esta realidad, para su evolución a futuro, o de alguna manera continúa enfrascada en actividades obsoletas y descontextualizadas o individuales, basadas en los libros de texto. Es algo que me preocupa porque... Esa sería tu pregunta. Efectivamente, porque esto está cambiando y está cambiando muy rápidamente. Y creo que es un punto pues muy importante. Ahí lanzo el debate. Y con esto vamos a cerrar. Es un punto muy amplio y nos quedan 4 minutos. Digo que hago la puntualización porque creo que el planteamiento nos podría llevar horas de debate. Sin duda. Entonces, a ver cómo lo hacemos. Ha planteado un tema crucial. Yo solamente le diría a Sergio que, utilizando un término que no fue muy afortunado en su momento, quizás se observen brotes verdes. Hablo en términos generales en el sistema educativo. En Alcalá de Guadaira yo creo que en los últimos años se han producido cambios muy importantes en centros y en grupos de maestros, en determinados grupos de maestros o en maestros concretos. Y en la línea de avanzar hacia nuevas fórmulas para enseñar y para aprender. Respecto a la tecnología que tú has mencionado varias veces, yo tuiteé ayer o antes de ayer una frase que decía: la tecnología es un sirviente muy útil, pero un maestro muy peligroso. A mí me gustaría, cuando se habla tanto de que hay que adaptarse y que la escuela siempre tiene que estar corriendo detrás de no sé qué, la escuela pública, creo que tiene 3 funciones que debe mantener, que las tiene desde siempre, o que las debería haber tenido desde siempre, que las debe tener, que es crear ciudadanos críticos, que es enseñar a pensar y a sentir, y es transmitir y seleccionar el patrimonio cultural. Con esos 3 objetivos, que son de ahora y de siempre, se construye una escuela pública. Y me gustaría añadir una cosa más, porque sé que tenemos poco tiempo y creo que es justo decirlo. En el último intercambio de experiencias que tuvimos con el proyecto de competencia comunicativa, creo que todo el mundo pudo ver la enorme riqueza de experiencias que se están produciendo en este momento en Alcalá. La enorme riqueza de experiencias y la valía de compartirlo juntos. Esto lo tenéis que sacar a la radio y seguir compartiendo. Y voy a dar un dato de justicia nada más. Quería un dato. Sí. En el periodo 14-19, los 5 institutos de Alcalá han mejorado sus resultados de lengua en primero de eso, todos. Y no solo por los institutos. En eso tiene mucho valor los colegios, los que vienen antes. Simplemente por dar un dato. Bueno, pues lo que hemos visto que hemos tocado temas por encima y que podríamos entrar mucho más a fondo. Si no es pediros mucho, de aquí a un tiempo os pediremos,
con el estudio un poco más potente, que Cuando queráis. nos acompañéis de nuevo. Cuando queráis, Nacho. Estamos a vuestro servicio. Seguimos a vuestro servicio. Yo ahora tengo menos tiempo porque estoy jubilado, pero Ya, bueno, ya, cuando sí, queráis. me tengo que jubilar porque tengo que hacer muchas cosas, ¿no? Pero a mí me gustaría, Cuando queráis. antes de despedirnos, en primer lugar, agradeceros la invitación. Para nosotros ha sido un placer venir esta noche a Alcalá de Guadaira a recordar los 5 años que hemos trabajado intensamente en esta localidad y de la que tenemos tantísimos buenos recuerdos de su gente. Tenemos tantísimos buenos recuerdos, sobre todo de sus maestros, de sus maestras, del profesorado, de muchas familias que nos conocen y, por supuesto, de los niños y las niñas de Alcalá, que las llevaremos en nuestro recuerdo permanentemente, no quepa la menor duda. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Tengo que agradecer a Fran Blanco, que es el que ha creado nuestra sintonía, y pedir disculpas a Manuel Alonso, que estaba esperando para entrarse, que a lo mejor le hemos robado una hora, al final no ha podido estar, pero la semana que viene sí estarán con nosotros. Muchísimas gracias, un saludo. Yo quiero dar las gracias también, ha sido muy enriquecedor para mí, he estado casi toda la hora escuchando atentamente y bueno, me llevo muchísimas cosas de esta primera toma de contacto. Sería fantástico que volvierais si os apetece. A vuestra Y disposición. un abrazo Muchas a cosas toda la pendientes. gente de educación de Alcalá. Adiós, Gracias. buenas noches. La comunidad educativa en Alcalá tiene todos los miércoles de 9 a 10 de la noche un programa en Radio Guadaira a cargo del profesor Ignacio Fernández y en el que colaborarán de forma habitual Manuel Jaén, Octavio Sánchez y Enrique Montaño. Las editoriales, la educación por proyectos, la evaluación del sistema educativo, la inclusión en la escuela, temas que a todos nos interesan y que ahora vamos a tratar en Radio Guadaira a través de estos profesionales de la educación. Aula abierta, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche en Radio Guadaira.